La aparición del primer organismo vivo sobre la Tierra suele asociarse al nacimiento de la primera célula. Si bien existen muchas hipótesis que especulan cómo ocurrió, usualmente se describe que el proceso se inició gracias a la transformación de moléculas inorgánicas en orgánicas bajo unas condiciones ambientales adecuadas. Tras esto, dichas biomoléculas se asociaron dando lugar a antes complejos capaces de autorreplicarse. Existen posibles evidencias fósiles de estructuras celulares en rocas datadas en torno a 4 o 3.5 miles de millones de años. Las evidencias de la presencia de vida basadas en desviaciones de proporciones isotómicas son anteriores. Una célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. La célula es el elemento de menor tamaño que pueda considerarse vivo. De este modo, puede clasificarse en los organismos vivos según el número que posean. Si solo tiene una, se le denomina unicelular, que son protozoos y las bacterias. Si poseen más, se les llama pluricelulares. En estos últimos, el número de células es variable, de unos pocos cientos, como en algunos nematodos, a cierto de billones. Como en el caso del ser humano, las células suelen poseer un tamaño de 10 UM y una masa de 1 Ng, si bien existen células mucho mayores. La teoría celular, propuesta en 1839 por Matthias Jacob Schleiden y Theodor Schwann, postula que todos los organismos están compuestos por células y que todas las células derivan de otras procedentes. De este modo, todas las funciones vitales emanan de la maquinaria celular y de la interacción entre moléculas adyacentes. Además, la tendencia de la información genética, base de la herencia en su ADN, permite la transmisión de aquella de generación en generación. Complejos poseen una serie de elementos estructurales y funcionales comunes que posibilitan su supervivencia. No obstante, los distintos tipos celulares presentan modificaciones de estas características comunes que permiten su especialización funcional y, por ello, la ganancia de complejidad. De este modo, las células permanecen altamente organizadas a costa de incrementar la entropía del entorno, uno de los requisitos de la vida. Las estructurales de la célula. La existencia de polímeros como la celulosa en la pared vegetal permite sustentar la estructura celular empleando un armazón externo. La individualidad. Todas las células están rodeadas de una envoltura, que puede ser una bicapa lípida desnuda en células animales, una pared de polisacáridos en hongos y vegetales, una membrana externa y otros elementos que definen una pared compleja en las bacterias gram negativas, una pared de peptoglicanos en bacterias gram positivas o una pared de varia composición en orqueas que las separa y comunica en el exterior, que controlan los movimientos celulares y que mantiene el potencial de membrana. Contiene un medio interno acuoso, el citosol, que forma la mayor parte del volumen celular y el que se está en inmersos orgánulos celulares. Poseen materia genética en forma de ADN, el material hereditario de los genes y que contiene las instrucciones para funcionamiento celular, así como ARN, a fin de que el primero se exprese. Tienen enzimas y otras proteínas que sustentan junto a otras biomoléculas un metabolismo activo. La célula eucariota. Las células eucariotas son las exponentes de la complejidad celular actual.
presentan una estructura básica relativamente estable caracterizada por la presencia de distintos tipos de orgánulos intracitoplasmáticos especializados, entre los cuales destaca el núcleo, que alberga el material genético. Especialmente en los organismos pluricelulares, las células pueden alcanzar un alto grado de especialización. Dicha especialización o diferenciación es tal que, en algunos casos, compromete la propia viabilidad del tipo celular en aislamiento. Así, por ejemplo, las neuronas dependen su supervivencia de las células gliales. Por otro lado, la estructura de la célula varía dependiendo a la situación taxonómica del ser vivo. De este modo, las células vegetales diferentes de los animales, así como las de los hongos. Por ejemplo, las células animales carecen de pared celular, son muy variables, no tienen plastos, pueden tener vacuolas, pero no son muy grandes y presentan centriolos. Las células de los vegetales, por lado, presentan una pared celular compuesta principalmente de celulosa. Poseen vacuolas de gran tamaño que acumulan sustancias de reserva o de desecho producido por la célula, y finalmente cuentan también con plasmodesmo, que son conexiones citoplasmáticas que permiten la circulación directa de las sustancias del citoplasma de una célula a otra, con continuidad de la membrana plasmática. Célula procariota. Las células procariotas son pequeñas y menos complejas que las eucariotas. Contienen ribosomas que carecen de sistemas de endomembranas. Por ello, poseen la materia genética en el citosol. Sin embargo, existen excepciones. Algunas bacterias fotosintéticas poseen sistemas de membranas internas. También en el filo Placentencelestes existen organismos como Pyrrhula que rodean su materia genética mediante una membrana intracitoplasmática, y Gemata obscuriglobus, que la rodean con doble membrana. Esta última posee además otros compartimentos internos de membrana, posiblemente conectados con la membrana externa del nucleoide y con la membrana nuclear, que no se posee peptidoglucano. Por lo general, podría decir que los procariotas carecen de citoesqueleto. Sin embargo, se han observado que algunas bacterias como Bacillus subtilis poseen proteínas tales como mREB y MBL, que actúan de un modo similar a la actina y son importantes en la morfología celular. Fusinita van de en Nature va más allá, afirmando que los citoesqueletos de actina y tubulina tienen origen procariótico. De gran diversidad, los procariotas sustentan un metabolismo extraordinariamente complejo, en algunos casos exclusivo de ciertas taxas, como algunos grupos de bacterias, lo que incide en su versatilidad ecológica. Los procariotas se clasifican según Carl Woese en arqueas y bacterias.